Mi esposa me traicionó con el vecino y me acusó falsamente para robarme $80 millones, pero cuando contraté al mejor investigador privado, descubrió que era una estafadora serial, y el FBI los arrestó a ambos por 18 años. Tengo 34 años, trabajo en tecnología, bueno, trabajaba hasta que todo esto pasó, y necesito contar esta historia porque básicamente he estado viviendo una pesadilla durante los últimos años que finalmente tuvo un final que ni yo mismo podría haber imaginado. Es una de esas historias que cuando la cuentas la gente piensa que estás exagerando o que algo te inventaste, pero te juro que cada palabra es verdad y tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad y los documentos judiciales para probarlo. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Brittany. Era 2014. Yo tenía como 24 años y acababa de graduarme en ciencias de la computación. Estaba trabajando en una empresa mediana de software. Nada del otro mundo, pero pagaba bien. Conocí a Brittany de la forma más cliché posible, en una cafetería de esas hipster donde cobran $7 por un café. Yo iba apurado, tropecé con mi propia mochila como un idiota, y le tiré mi café encima de su laptop. Ella estaba ahí trabajando en algo. Era higienista dental y estaba revisando no sé qué documentos, y yo básicamente le arruiné el día. Me sentí tan mal que le ofrecí pagarle la limpieza del equipo, le di mi número, y ella me escribió unos días después. Una cosa llevó a la otra. Empezamos a salir, y la verdad es que al principio todo era perfecto. Ya sabes, esa etapa donde todo es color de rosa y piensas que encontraste a tu alma gemela. Nos casamos en 2015. Compramos una casa modesta en los suburbios del noreste. Una de esas casas típicas de inicio con 3 habitaciones y un patio pequeño, nada lujoso, pero era nuestra. Brittany quería tener hijos pronto, yo no estaba tan seguro, pero accedí. Y en 2016 nació Chloe. Cuando la vi por primera vez en el hospital pensé que mi vida estaba completa, tipo ese momento donde sientes que todo tiene sentido. 3 años después nació Mason, en 2019. Y ahí sí que sentía que tenía la familia perfecta, 2 niños, hermosos, una esposa que amaba, una casa propia, un trabajo estable. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Pagábamos las cuentas, salíamos a cenar de vez en cuando, llevábamos a los niños al parque los fines de semana. Era una vida normal y feliz. O eso pensaba yo. En 2020, justo cuando empezó toda la locura de la pandemia, me llegó una oferta que cambiaría todo. Un amigo de la universidad me contactó porque estaba lanzando una startup de ciberseguridad y necesitaba ingenieros buenos. La paga base era menor de lo que ganaba en mi trabajo actual, pero me ofrecían opciones de acciones, como 200,000 acciones de la empresa. En ese momento las acciones no valían prácticamente nada. Era una empresa de 5 personas trabajando desde sus casas, pero mi amigo estaba convencido de que tenían algo grande. Le conté a Brittany, y ella no estaba muy convencida. Decía que era muy arriesgado, que teníamos 2 niños pequeños, y no podíamos darnos el lujo de ganar menos dinero. Pero algo en mi interior me decía que lo hiciera, así que acepté el trabajo. Brittany no estuvo feliz con eso. Mirando hacia atrás debía haberlo tomado como una señal de alerta, pero en ese momento solo pensé que estaba siendo práctica y responsable. El trabajo en la startup era intenso. Tipo trabajaba 60 o 70 horas por semana, muchas noches y fines de semana. Brittany empezó a quejarse de que nunca estaba en casa, de que ella estaba criando a los niños prácticamente sola, y tenía razón en parte. Pero yo pensaba que estaba construyendo un futuro mejor para todos nosotros. La tensión en casa iba aumentando, las peleas se volvieron más frecuentes, pero nunca pensé que las cosas llegarían a donde llegaron. En 2021 se mudó una pareja nueva al lado de nuestra casa, Zachary y Denise. Zachary era de esos tipos que está obsesionado con el gimnasio, ya sabes, el típico que publica fotos sin camisa en Instagram cada 2 días intentando ser influencer de fitness. Tenía como un mini gimnasio en su garaje y estaba tratando de hacer videos de entrenamiento para YouTube o algo así. Denise era abogada, una mujer súper profesional y seria, totalmente opuesta a Zachary, la verdad. Los 4 empezamos a hacer barbecues juntos los fines de semana. Los niños jugaban en el patio, parecían buenas personas. Zachary empezó a ofrecer sesiones de entrenamiento gratis a los vecinos en su garaje y Brittany le tomó interés. Me dijo que quería ponerse en forma después de 2 embarazos, que necesitaba hacer algo por ella misma, y yo la apoyé totalmente. Empezó a ir al garaje de Zachary como 3 o 4 veces por semana, a veces en la tarde cuando yo estaba trabajando.
Aquí viene la parte donde todo se va al carajo. Yo no soy de esos tipos paranoicos que revisan el teléfono de su esposa o que sospechan de todo, pero en marzo de 2022 empecé a notar cosas raras. Brittany estaba pegada a su teléfono todo el tiempo. Se reía sola mirando la pantalla, salía a tomar llamadas afuera de la casa. Una noche estábamos acostados, y su teléfono vibró como 10 veces seguidas, y cuando lo miré, la pantalla decía, Saj, con un emoji de fuego. Le pregunté qué onda, y ella dijo que solo estaban hablando de rutinas de ejercicio, que no fuera ridículo. Pero algo no me cerraba, ya sabes esa sensación en el estómago que te dice que algo está mal. Un día llegué temprano a casa, tipo 3 de la tarde porque había terminado una reunión antes, y Brittany no estaba. Su auto estaba en la entrada, pero ella no estaba en la casa. Los niños estaban con su mamá ese día, así que la casa estaba vacía. Salí al patio y vi luz en el garaje de Zachary. Pensé, bueno, tal vez está entrenando, pero algo me hizo caminar hasta allá. La puerta del garaje estaba entreabierta, y lo que vi me destruyó. Brittany y Zachary estaban besándose. Tipo, no era un beso casual, era intenso, y ella tenía las manos en su pecho. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo. Estuve ahí parado como un idiota, pero finalmente di media vuelta y volví a la casa. Temblaba, sentía que iba a vomitar, no podía procesar lo que acababa de ver. Aquí es donde cometí un error. Debí haberlos confrontado inmediatamente, pero en lugar de eso decidí recopilar evidencia. Instalé una cámara de seguridad apuntando hacia el garaje de Zachary, una de esas que se activan con movimiento y graban en la nube. Durante las siguientes 2 semanas, grabé como 5 videos de ellos, besándose, abrazándose, incluso una vez los vi saliendo del garaje, arreglándose la ropa de una forma que era bastante obvia que habían estado haciendo. Estaba planeando enfrentarla con toda la evidencia, tal vez iniciar el divorcio, no sé, estaba procesando todo. Pero ellos me ganaron de mano de una forma que nunca vi venir. Un martes por la mañana, era abril 26 de 2022, lo recuerdo perfectamente porque es el día que mi vida se fue completamente al demonio. Estaba en la oficina de la startup en una reunión de equipo, cuando de repente entraron 2 policías. Me dijeron que tenía una orden de arresto por violencia doméstica. Yo pensé que era una broma. Literalmente les dije que debía ser un error, que nunca había tocado a mi esposa, pero me esposaron ahí mismo, delante de todos mis compañeros de trabajo, y me llevaron a la estación de policía. Brittany había presentado una denuncia esa mañana, diciendo que yo la había atacado la noche anterior, que la había empujado contra la pared y amenazado con matarla. Tenía fotos de moretones en los brazos, un labio partido, y una historia detallada de años de supuesto abuso. Pasé 48 horas en una celda tratando de explicar que todo era mentira, que yo tenía evidencia de que ella me estaba siendo infiel, pero nadie me escuchaba. Me asignaron un abogado de oficio que básicamente me dijo que aceptara un acuerdo porque los casos de violencia doméstica casi siempre favorecen a la mujer. Finalmente me soltaron, con una orden de restricción temporal que me prohibía acercarme a menos de 500 pies de Brittany o de mi propia casa. Me pusieron un monitor de tobillo electrónico. ¿Puedes creerlo? Yo, que nunca había tenido ni una multa de tránsito, de repente era un criminal con tobillera. Brittany obtuvo custodia de emergencia de los niños mientras el caso se resolvía. Yo solo podía verlos una vez por semana, 2 horas, con supervisión de una trabajadora social. Chloe tenía 6 años en ese momento, Mason tenía 3. Y cada vez que los veía me preguntaban por qué no podía ir a casa, por qué mamá decía que papá era malo. Brittany les estaba metiendo veneno en la cabeza. Se llama alienación parental y es una de las cosas más crueles que le puedes hacer a tus hijos. Mason era muy pequeño para entender mucho, pero Chloe empezó a tenerme miedo. Se escondía detrás de la trabajadora social cuando yo trataba de abrazarla. Eso me rompía el corazón más que cualquier otra cosa. Perdí mi trabajo porque la startup no podía permitirse tener a alguien con cargos criminales pendientes, además de que ya todos en la oficina pensaban que era un abusador. Mis opciones de acciones, esas 200.000 acciones por las que había trabajado tanto, se quedaron congeladas porque técnicamente todavía era empleado, pero estaba en licencia administrativa o algo así. Me mudé a un estudio diminuto. Tipo tenía un colchón en el piso y una laptop, eso era todo. Empecé a manejar Uber para pagar el alquiler y los abogados, porque sí, necesitaba un abogado de verdad para defenderme de estos cargos falsos. Contraté a un tipo llamado Philip,
que me costaba $350 la hora, básicamente me estaba gastando todos mis ahorros en esto. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Iba a la corte cada pocas semanas. El caso se seguía posponiendo por una razón u otra. Brittany mantuvo la historia de abuso. Incluso añadió más detalles con el tiempo. Tipo decía que yo la había estado abusando emocionalmente durante años, que la había aislado de su familia y amigos, todas mentiras, pero muy bien construidas. En una de las audiencias vi a Zachary sentado en la galería apoyándola, y fue ahí cuando me di cuenta de que probablemente habían planeado todo esto juntos. Pero no podía probarlo. Solo tenía los videos de ellos besándose. Y mi abogado Philip me dijo que eso no era relevante para el caso de violencia doméstica, aunque demostrara que ella tenía motivos para querer sacarme de la casa. Avancemos a diciembre de 2022. Aquí es donde la historia toma un giro, que suena sacado de una película. ¿Recuerdas la startup donde trabajaba? Bueno, resulta que el software que habíamos desarrollado era una solución de ciberseguridad especializada en detectar vulnerabilidades en sistemas empresariales. En diciembre de 2021, había salido a la luz una vulnerabilidad masiva, llamada Log4j, que afectaba a millones de sistemas en todo el mundo, y nuestro software podía detectar y parchear esta vulnerabilidad mejor que cualquier otra cosa en el mercado. De repente la startup pasó de valer casi nada a ser una de las empresas de ciberseguridad más buscadas del mundo. Amazon Web Services, AWS, estaba interesada en adquirirnos. En enero de 2023, mientras yo seguía viviendo en mi estudio manejando Uber con una tobillera electrónica, AWS compró la startup por $2.1 billones. Sí, leíste bien. Billones con B. Mis 200,000 acciones de repente valían $49.4 millones antes de impuestos, como 28 millones después de que el gobierno tomara su parte. Pasé de no poder pagar el alquiler a ser multimillonario literalmente de la noche a la mañana. El dinero se depositó en mi cuenta en marzo de 2023, y yo honestamente no sabía qué hacer. Todavía estaba lidiando con el caso de violencia doméstica. Todavía tenía restricciones de ver a mis hijos. Mi vida era un desastre. Pero ahora tenía $28 millones en el banco. No le dije a nadie sobre el dinero al principio, ni siquiera a mi familia. Seguí viviendo en el mismo estudio. Seguí manejando Uber algunos días para no levantar sospechas, pero eventualmente la noticia de la adquisición salió en blogs de tecnología. Mencionaron a los fundadores y empleados clave, y mi nombre apareció en un artículo de TechCrunch. No tomó mucho tiempo para que Brittany se enterara. 2 semanas después de que saliera el artículo, recibí un mensaje de texto de Brittany. Era la primera vez que me contactaba directamente desde que me acusó. El mensaje decía algo así como: Raymond, he estado pensando mucho en nosotros y creo que cometí un error. Los niños te extrañan, yo te extraño. ¿Podemos hablar? Casi me río en voz alta cuando lo leí. Esta mujer, que me había destruido la vida, que me había quitado a mis hijos, que había mentido en la corte sobre abuso que nunca ocurrió, de repente quería reconciliarse justo después de enterarse que yo era millonario. No soy estúpido, sabía exactamente qué estaba pasando. Le respondí, diciendo que podíamos hablar pero solo a través de abogados porque todavía tenía una orden de restricción. Ella insistió en vernos en persona. Dijo que había tanto que explicar, que todo había sido un malentendido. Finalmente accedí a encontrarnos en un café público, con mi abogado Philip presente. Brittany llegó vestida de una forma que claramente estaba tratando de verse atractiva. Maquillaje perfecto. Ese vestido que sabía que me gustaba. Se sentó y empezó con un discurso que obviamente había preparado sobre cómo había estado en terapia, cómo se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente esa noche, cómo quería que fuéramos una familia otra vez. Yo la dejé hablar sin interrumpir. Philip estaba a mi lado tomando notas. Cuando terminó le pregunté directamente: Brittany, ¿cuándo te enteraste de la adquisición? Ella se puso roja, tartamudeó algo sobre que eso no tenía nada que ver, que había estado pensando en reconciliarse desde hace meses. Le dije que no le creía ni una palabra, que sabía perfectamente que solo quería el dinero. Ella cambió de táctica entonces, se puso agresiva. Dijo que ese dinero era de la comunidad conyugal porque lo había ganado mientras estábamos casados, que tenía derecho a la mitad. Philip intervino y le dijo que no, que estábamos en proceso de divorcio y que dado que ella me había acusado falsamente de violencia doméstica, no tenía ningún derecho sobre nada. Brittany se levantó furiosa
y se fue. Una semana después, en abril de 2023, recibí documentos legales. Brittany estaba demandando por la mitad del dinero de la adquisición, alegando que eran activos matrimoniales. Además, estaba pidiendo custodia completa modificada de los niños, diciendo que yo ahora representaba un peligro porque tenía recursos para escapar del país con ellos. Era absurdo, pero peligroso, porque los jueces a veces se ponen nerviosos cuando hay mucho dinero involucrado. La audiencia fue en junio de 2023. Brittany llegó con un equipo de abogados caros, que claramente había contratado con la expectativa de ganar millones. Su estrategia era pintar la imagen de que ella era una madre víctima de abuso, que solo quería proteger a sus hijos y obtener lo que le correspondía económicamente. Mi abogado Philip había estado trabajando en algo grande, y yo no sabía exactamente qué era hasta ese día en la corte. Cuando llegó el turno de Philip de presentar evidencia, sacó una laptop y pidió permiso para reproducir videos. El juez aceptó. Philip empezó mostrando los videos que yo había grabado de Brittany y Zachary en el garaje, besándose, obviamente teniendo un affair. Brittany se puso pálida, pero su abogado argumentó que eso no era relevante para el caso de violencia doméstica. Pero entonces Philip reprodujo otros videos que yo no había visto antes. Resultó que Philip había contratado a un Tado Apurimetro, investigador privado que instaló cámaras de mayor calidad y con audio. En uno de los videos, grabado 2 días antes de que Brittany me acusara, se podía ver claramente a Brittany y Zachary en el garaje discutiendo el plan. Se escuchaba a Brittany decir cosas como, necesito que los moretones se vean convincentes, y a Zachary responder, no te preocupes, sé cómo hacerlo sin dejar evidencia permanente, he hecho esto antes. Estaban literalmente planeando las falsas acusaciones para sacarme de la casa. Había más videos de días anteriores donde discutían sobre mi trabajo en la startup, sobre las acciones que yo tenía, sobre cómo si me acusaban de violencia doméstica, ella obtendría la casa y los niños, y eventualmente, parte de cualquier dinero que yo ganara. Lo habían planeado durante semanas. Pero espera, porque se pone peor. El investigador privado había profundizado en los antecedentes de Zachary y Brittany y descubrió que esto no era la primera vez que hacían algo. Así, Zachary, con su alias de entrenador físico, había tenido problemas similares en 2 ciudades anteriores. Había una denuncia en California de 2018 donde una mujer lo acusaba de conspirar con su esposa para sacarla de su casa a través de falsas acusaciones. El caso se había resuelto fuera de la corte, con un acuerdo de confidencialidad. Había otra situación en Colorado en 2020 que seguía un patrón similar. Zachary se mudaba a un vecindario con una cómplice. Generalmente una novia o amante, identificaban a hombres casados con trabajos buenos en tecnología. La mujer iniciaba un affair, y luego ejecutaban el esquema de falsas acusaciones para obtener activos y dinero. Lo que Philip descubrió es que Brittany no era una víctima manipulada por Zachary, sino una participante activa, y posiblemente igual de experimentada en este tipo de fraudes. Encontró registros de que Brittany había estado casada antes, algo que ella nunca me había mencionado, y su ex esposo había desaparecido misteriosamente de su vida después de acusaciones similares. No pudieron encontrar mucho sobre ese caso, porque había sido sellado, pero era suficiente para establecer un patrón. En la sala del tribunal, mientras Philip presentaba toda esta evidencia, podía ver a Brittany desmoronándose. Su equipo de abogados estaba tratando de objetar cada exhibición, pero el juez estaba fascinado y enojado al mismo tiempo. Cuando Philip terminó de presentar todo, el juez llamó a un receso de 30 minutos. Cuando regresamos, el juez se veía furioso. Descartó todas las reclamaciones de Brittany, tanto la demanda por el dinero como la petición de custodia modificada. Ordenó que ella pagara todos mis honorarios legales, que en ese momento sumaban como $280,000. Y aquí viene lo mejor. El juez refirió el caso al fiscal del distrito para investigación criminal por cargos de fraude, falso testimonio y conspiración. Pero todavía no terminaba ahí. El juez ordenó una evaluación de custodia de emergencia, y 2 semanas después tuve una audiencia donde un psicólogo forense presentó su evaluación. Había entrevistado a los niños, a mí, intentó entrevistar a Brittany, pero ella se negó bajo consejo de su abogado criminal que acababa de contratar. La evaluación encontró evidencia clara de alienación parental. Los niños habían sido manipulados para temer y rechazar a su padre sin base real. El psicólogo recomendó que yo obtuviera custodia completa inmediatamente,
y que Brittany solo tuviera visitas supervisadas mientras se sometía a terapia obligatoria. El juez estuvo de acuerdo y me otorgó custodia completa. Recogí a Chloe y Mason de la casa que solía ser mía. Brittany estaba llorando en el porche, pero honestamente no sentí ninguna simpatía por ella. Los niños estaban confundidos. Mason preguntaba por qué mamá lloraba. Chloe estaba callada y asustada. Les dije que íbamos a estar juntos ahora, que papá iba a cuidarlos, y que todo iba a estar bien. En agosto de 2023, el FBI arrestó a Brittany y Zachary. Resulta que había más víctimas de su esquema de lo que inicialmente se pensaba. Encontraron al menos 3 otros casos en diferentes estados donde habían ejecutado variaciones del mismo fraude. Zachary cooperó con los fiscales e implicó a Brittany como la cerebro detrás de todo, aunque personalmente creo que ambos eran igual de culpables. Brittany enfrentaba entre 15 y 20 años de prisión federal por múltiples cargos de fraude, falso testimonio, conspiración para cometer fraude y algunos otros cargos técnicos que ni siquiera entendía bien. Zachary enfrentaba un mínimo de 10 años, pero probablemente obtendría menos por cooperar. Ah, ¿y te acordás de Denise, la esposa de Zachary? Resultó que ella tampoco sabía nada del esquema. Ella me contactó a través de mi abogado Philip, y básicamente me ofreció ayuda legal gratis si la necesitaba, porque ella estaba procesando su propio divorcio de Zachary y estaba horrorizada por lo que él había hecho. Me contó que Zachary había estado actuando raro durante meses, saliendo a horas extrañas, gastando dinero que no tenían, y ella había pensado que solo estaba siendo paranoica. Cuando se enteró de todo, lo echó de la casa inmediatamente y presentó el divorcio. Denise terminó siendo una aliada inesperada en todo esto. Incluso ayudó a los fiscales con información sobre las finanzas de Zachary que llevaron a descubrir más evidencia. Ahora, casi 2 años después de todo esto, la vida es muy diferente. Me mudé con los niños a una casa nueva en un vecindario mejor, lejos de donde pasó toda esta pesadilla. Es una casa grande con un patio enorme donde los niños pueden jugar. Tiene 5 habitaciones porque a veces mi hermano y su familia vienen a visitarnos. Y hay una oficina donde estoy trabajando en nuevos proyectos de tecnología. No necesito trabajar económicamente, pero me gusta mantenerme ocupado. Chloe y Mason están en terapia con una psicóloga que se especializa en alienación parental. Diane se llama. Han hecho un progreso increíble, especialmente Chloe, que inicialmente tenía tanto miedo de mí. Ahora tiene 8 años y estamos recuperando nuestra relación poco a poco. Le gusta ayudarme a cocinar la cena, vemos películas juntos los viernes por la noche, y a veces me cuenta cosas sobre la escuela o sus amigas. Mason tiene 5 años ahora, y honestamente creo que no recuerda mucho de todo el drama, lo cual es probablemente mejor para él. Es un niño feliz y energético, que adora los dinosaurios y los superhéroes. Brittany fue sentenciada en febrero de 2024 a 18 años en prisión federal. No apeló porque aparentemente su abogado le dijo que si iba a juicio, probablemente obtendría más tiempo. No he hablado con ella desde el día en la corte, y honestamente no tengo nada que decirle. Los niños preguntan por ella de vez en cuando. Les he dicho la verdad de forma apropiada para su edad, tipo que mamá tomó algunas decisiones malas y ahora tiene que estar lejos por mucho tiempo. Chloe entiende más que Mason. A veces se pone triste, pero ladra. Diane dice que es normal y saludable que procese esos sentimientos. Zachary recibió 8 años como parte de su acuerdo con los fiscales. Su carrera como wannabe influencer obviamente terminó. Su cuenta de Instagram fue cerrada después de que todo salió a la luz. Denise se divorció de él y, hasta donde sé, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Le envié un regalo de agradecimiento, una canasta de vinos caros o algo así, porque sin su información sobre las finanzas de Zachary, probablemente no hubieran descubierto todo el alcance del fraude. Con el dinero creé una fundación sin fines de lucro que ayuda a padres falsamente acusados de violencia doméstica o abuso. Provee recursos legales, conecta a las personas con abogados especialistas y financia investigaciones privadas cuando hay sospecha de falsas acusaciones. He ayudado a como 15 padres hasta ahora a limpiar sus nombres y recuperar a sus hijos. Es algo que me da propósito más allá de solo ser rico, ya sabes. Siento que algo bueno salió de toda esta pesadilla. La semana pasada Mason me preguntó si alguna vez mamá iba a volver a casa. Le dije la verdad, que no lo sabía, que tal vez cuando él fuera mucho mayor, tipo un adulto. Se quedó pensando un momento.
con esa cara seria que pone cuando está procesando algo importante, y luego dijo, «Está bien, papá. Igual estoy bien aquí contigo y Chloe». Me abrazó y siguió jugando con sus dinosaurios. Y eso es suficiente por ahora, supongo. Cada día estamos sanando un poco más, construyendo una vida nueva y aprendiendo a confiar otra vez. No es perfecto. Hay días difíciles donde los niños se ponen tristes, o donde yo me acuerdo de todo y me enojo. Pero estamos bien, estamos juntos, y finalmente la verdad salió a la luz.